titulado esto Entregando la posta a los hijos. ¿Saben qué? Una de las cosas importantes para nosotros adultos es saber cómo pasar nuestra fe a nuestros hijos. Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Así que si tú vienes a la iglesia y vienes con tus hijos, te felicito, pero cuidado pienses que porque tú vienes ya tu hijo está con Dios. O sea, a veces tendemos a pensar que como venimos nosotros, porque tú a lo mejor llegaste a la iglesia por una invitación, por una necesidad y cualquiera que sea la razón, pero tú decidiste caminar con Jesús. Pero como tienes hijos, tus hijos no han tenido la necesidad como tú la tienes y tú piensas que ellos al venir contigo, ellos también ya conocen de Jesús. Puede ser que tengas un engaño. Tus hijos no son cristianos por venir a la iglesia contigo. No vayas a pensar así. Ellos necesitan experimentar a Jesús en su corazón, porque si no experimentan a Jesús en su corazón, solo te están siguiendo la corriente. Y luego tú estás esperando que tus hijos tengan alta moralidad, altos grados de confianza en Dios. Pero de repente en la casa actúan como si fueran ateos, como si fueran diablos. Dicen cosas feas y tú dices, pero si fuimos a la iglesia esta mañana, ¿por qué me hablas así? Entonces viene la pregunta, es, ¿por qué fuimos a la iglesia esta mañana? ¿Qué le da a entender que su hijo que usted le trajo hoy, él va a actuar y a hablar como una persona que ha tenido una experiencia con Jesús? Ellos necesitan experimentar a Jesús, porque si no experimentan a Jesús, usted no le está pasando la posta a la siguiente generación. Y una de las cosas es, como venimos de una tradición cultural, religiosa en nuestra zona de Cuenca, entonces viene el punto. ¿Tus hijos se querrán casar o solamente convivir con alguien? ¿Tú les vas a querer que se casen? ¿Y ellos querrán por voluntad de ellos o porque tú le estás diciendo? Siguiente pregunta que te hago. Si te toca fallecer, pero tus hijos no les has entregado la posta a tus hijos, ¿qué tipo de ceremonia te gustaría tener? Te comento qué me pasó una vez. Una vez me llamó un señor y empezó a conversar conmigo que quería que le ayudara, que había fallecido su hija y que quisiera que yo oficiara una reunión fúnebre. ¿Y cómo se llamaba su hija? Digo, no tengo idea quién es, no la conozco. ¿Y usted? Tampoco le conozco. Es que mi hija era cristiana, dijo él. ¿Y usted? No. ¿Y su familia? No. Solo ella. Y como le agarró la muerte a tempranas edades, creo que tendría unos 36 años la chica que falleció. Y luego me entero, cuando me reúno con el Señor, me entero que la chica había estado en X congregación, pero que había salido de ahí porque se ofendió con alguien y se fue a otra congregación. Y de ahí se había ofendido con alguien y se fue a otra congregación. Pero en la práctica sus padres no sabían qué mismo era ella. Y como le agarró la muerte, el Señor no sabía cómo darle la sepultura, porque él quería honrar las creencias de su hija. Pero no sabía qué hacer, porque no quería traer a un sacerdote. Entonces,
Escuchando su historia, accedí a ir al Campo Santo a hacer la ceremonia fúnebre en ese lugar. El Señor me dijo, ahí hay unos músicos que hemos contratado, yo no sé qué también tendrá que hacer usted. Puede entender el panorama donde yo me encontraba. El lugar estaba repleto, lleno. Y yo ya me fijé que no había un Cristo en la parte de atrás. Entonces ya entendí que el Señor estaba honrando las creencias de su hija, pero no sabía qué más. Entonces me acerco a los músicos y digo, ¿qué canciones saben? Y me empiezan a dar un repertorio de canciones cristianas, de canciones católicas, de varias. Y vamos escogiendo con ellos el repertorio. Digo, ok, vamos a hacer así. Y armamos una ceremonia, un programa. Y mientras estaba ahí dije, bueno, ya que me han dado a mí este tiempo, todas estas personas tienen que experimentar a Jesús en este día. Y no tengo idea quién era esta chica, pero voy a honrar la memoria de esta chica para que todos experimenten a Jesús. Y de verdad el Espíritu Santo se movió. La gente estaba llorando, experimentando a Jesús en el corazón. Pero ¿a dónde quiero llegar en esta historia? Esa chica no pudo pasar la posta a su siguiente generación. Yo te pregunto a ti, ¿estás pasando la posta a tu siguiente generación? ¿Cómo hacer eso? Y hoy quiero hablarte sobre esto, de cómo entregar la posta para tus hijos. Y quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5. El libro de Reyes, pues, es uno de los libros donde habla los reyes que habían en Israel. Y vamos a ver justamente cómo David le pasa la posta a su hijo Salomón. Primera de Reyes 1:5. Perdón, Primera de Reyes 5:1. Primera de Reyes 5:1. Ahí va. Con el versículo 1 empezamos. Dice así: Hiram, rey de Tiro, siempre había sido amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor, su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz en todo el territorio, no tengo enemigos y todo marcha bien. ¿Ves la herencia cómo le deja el padre al hijo? Todo marcha bien. Le dejó paz. Le dejó todo acomodado, todo marcha bien. Luego dice, así que tengo planeado construir un templo, en el verso 5, para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto con los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea el rey de la gran nación de Israel. Quiero hablarte sobre este tema. David había fallecido. David, el rey de Israel,
Fue recordado por sus generaciones. Es más, en la época de Jesús, a Jesús le dijeron, Jesús, hijo de... Y habían pasado años de años de años y Jesús no se ofendió con que le llamen Jesús hijo de David, porque Jesús era hijo de Dios. Le hubieran dicho Jesús hijo de Dios, pero le dijeron hijo de David, y David y Jesús no se sentía ofendido. Recuerda que David también tuvo sus fallos, como algunas veces pasan. Pero aún así Jesús se sintió honrado que le llamen el hijo de David. Él había pasado la posta. ¿Cómo quieres tú ser recordado por tus generaciones? ¿Cómo tú quieres ser recordado por tus nietos, por tus bisnietos, cuando tú ya no estés en este planeta? O simplemente quieren que te digan, ya al abuelo tal que falleció, solo así te conozcan. O como esa persona que dice, esa abuela, ella, yo no la conocí, dirán, pero mi papá me contó, mis abuelos me contaron que mi bisabuela fue una mujer así, por ella estamos así. ¿Sí te das cuenta? O simplemente querrán saber de que tú fuiste parte del pasado de su familia. ¿Cómo quieres tú ser recordado? Sabes, la primera cosa que tienes que saber para poder pasar la posta es el templo. Dice que Salomón construyó el templo que su padre le había pedido. Hoy en día el templo para ti, para mí, simboliza la presencia de Dios. Si tú quieres pasar la posta a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, tú tienes que aprender a cultivar la presencia de Dios, a guardar la presencia de Dios en tu corazón, a moverte en la presencia de Dios, a crecer en la presencia de Dios, porque este es el mejor legado que les puedes dejar a tus hijos. No solamente que asistías a una iglesia cristiana, sino que alguien que habitaba en la presencia de Dios, alguien que madrugaba y decía, mijito, no me hagas bulla, estoy en mi cuarto en la presencia de Dios. Y tu hijo solo escuchaba los murmullos de adoración y mientras tú escribías, mientras adorabas, y dice, ¿qué hace mi papá? ¿Por qué invoca esto? ¿Qué está haciendo mi papá? ¿Qué está haciendo mi mamá? ¿Qué están haciendo? Cuando ellos aprenden a ver de ti cómo invocas el nombre de Dios, cómo creces en la presencia de Dios, ellos están viendo un modelo a seguir. Pero si tú cuando te levantas lo que pones es las noticias, lo primero que haces es ver tu celular, ese es el mensaje que están recibiendo. Y luego quieren que le prestes tu celular, porque si no les das el teléfono, reniegan. Ese es el mensaje que están recibiendo. La posta que le estás dando a tus hijos es, mijito, ten un buen celular en tu futuro. Tienes que pasar la posta primero de la presencia de Dios. Todo lo que viene a través de una relación con Dios prospera. Cuando tú aprendes a crecer en la presencia de Dios y aprendes a tener una relación con Él, y desde ahí salen las motivaciones para el trabajo, salen las motivaciones para tomar decisiones. Cuando salen desde ahí las motivaciones, todo lo que sea de la presencia de Dios va a prosperar. Pero lo que empiece de la angustia, lo que empiece de la desesperanza, un día va a acabar y nadie lo va a saber. Me encanta cuando yo veo a padres que dejan la posta a sus hijos de algún tipo de forma de trabajo. Ellos trabajan de una forma y ellos entregan la posta a sus hijos en el área de trabajo y ellos tienen que llevar a otro nivel. Me encanta, por ejemplo, los judíos. Cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, era zapatero a lo mejor ese señor judío, hacía zapatos en su zapatería y zapatos que estaban a lo mejor ya dañados, los reconstruía. Eso vio su hijo. Y este hombre en medio de eso decidió apoyar a su hijo para que estudie y lo que sea, pero ahora su hijo viene y es ingeniero o algún tipo de ingeniero en administración de empresas, no sé. Pero el hijo, viendo que su padre pasó 40 años ayudándole a él y que de ahí vinieron los recursos para que ellos salgan adelante, decide ahora pasar
del taller de reconstrucción de zapatos a hacer un almacén de calzado. Toma la experiencia de su padre y ahora empieza a hacer un almacén de calzado porque él sabe cómo administrar. Y viene la tercera generación, y la tercera generación no solo se queda ahí. La tercera generación, aparte de saber que mi abuelo hizo esto, luego mi papá hizo esto, ahora viene y dice, no, yo voy a llevar a otra dimensión. Y así, no les hago largo el asunto, nació Nike. De una fábrica, porque ellos pensaron generacionalmente. Cuando voy yo a dar capacitaciones a empresas, una de mis áreas de capacitación en las empresas es hablar con los dueños de negocios que tienen muchos empleados, pero que no les enseñaron a los hijos a pasar la posta, porque ya saben que los hijos van a destruir el negocio cuando ellos mueran. Y con ellos yo tengo reuniones ayudándoles a saber cómo guiar a pasar ese negocio a la siguiente generación. Es que no puede ser, mi hijo coge todo el dinero de todos los locales que tenemos en el país o en la ciudad y cuenta el dinero en la cama. Ya tiene 35 años y sigue así. ¿Qué va a pasar? Ya estamos viejos. ¿Qué va a pasar todo lo que hemos construido? Porque ellos se enfocaron solamente en lo material. Y lo que siembras, cosechas. Pero no buscaron la presencia de Dios. No buscaron estar en la presencia de Dios para que de ahí se activen los sueños para las siguientes generaciones. Pero en este caso David había instruido a su hijo. Sí, debe dejar una herencia material, está bien, pero dejar una herencia de la intimidad con Dios es mejor. Poner a Dios en primer lugar nos llevará a nuestros hijos a niveles diferentes en sus vidas. Porque cuando tú le desarrollas el templo de Dios dentro de tu corazón, cosas grandes pasan. Y mira lo que acabamos anda conmigo a Primera de Reyes 4:29, antes de lo que acabamos de leer. Dice algo interesante. Dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. Pero ahora quiero que vayas conmigo a Efesios 1:8, porque cuando tú has experimentado a Jesús en tu corazón, esa sabiduría de Salomón también la viene sobre ti a través de Jesús. Luego vamos a hablar de eso. Pero quiero que vayas conmigo a Efesios 1:8. Dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ya esa sabiduría de Salomón la tenemos nosotros también a través de Jesús. Pero quiero hablarte sobre cómo pasar nuestra fe a nuestra siguiente generación. Fíjate que en el capítulo 5:1, donde fuimos y leímos en el verso 3, dice, tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor, su Dios. Repite conmigo la palabra, su Dios. Fíjate que era el Dios de David, no el Dios de Salomón. El Dios de mi padre, su Dios. Pero anda conmigo luego al verso 4 y dice así, sin embargo, ahora el Señor, mi Dios, di conmigo, mi Dios. Ya no está hablando de su Dios, de mi padre. Ahora está hablando de mi Dios. O sea, David pasó la posta no solamente de ser un rey de cosas materiales, sino le dio la posta del templo de Dios, del corazón que tenía que tener. Cuando un día tus hijos y nuestros hijos experimenten el abrazo de Dios y vengan a la iglesia no porque tú les presionas a venir, sino porque ellos desean venir, porque ellos han experimentado a Dios en su corazón, ya pasaste la posta. Porque ahora tus hijos no vendrán a la iglesia solamente porque te acompañan. Ellos vendrán porque ellos quieren venir. Entonces tus hijos ya no van a ser tus hijos solamente, sino que también se van a volver tus hermanos.
En el espíritu es extraño, porque en el espíritu, en lo natural, los hijos son tus hijos, pero en el espíritu, cuando ellos experimentan a Jesús y caminan en esa fe, se convierten en tus ñaños. Qué interesante, ¿no? Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Él nos ve a todos como sus hijos y Él desea que nuestros hijos también experimenten el amor de Dios. Sí, ahora me llama la atención esto bien, mucho, porque dice su Dios, David y su Dios, pero ahora habla de Salomón, mi Dios. ¿A quién fue en la Biblia, el único en la Biblia, a quien Dios le haya dicho, pídeme lo que seas y te daré todo lo que me pides? A Salomón. En un sueño, Dios le dice a Salomón, pídeme todo lo que quieres. Cuando dice esa historia me acuerdo de esos cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa, que sale el genio, dice, dígame, mi señor, ¿qué es lo que usted desea? ¿Por qué Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras? ¿Por qué no le dijo a los demás eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía cómo fue criado Salomón. Si tú lees el libro de Proverbios, Proverbios es escrito por Salomón. Y muchos de los versículos de Proverbios dice, cuando yo era niño, yo escuché a mi padre. Cuando yo era niño, mi padre me decía. Entonces el niño creció escuchando la voz y las instrucciones de su padre. Tú y yo estamos criando reyes. Tú y yo estamos criando una dinastía. Y todo lo que haces ahora va a repercutir en tu futuro. Yo me decía antes, ¿por qué Dios dice? Muchas veces pensaba que era un decir por decir. Se presentaba en el Antiguo Testamento y les decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así dice, yo soy el Dios de Abraham, Abraham el padre, Isaac el hijo y Jacob el nieto. Y muchas veces en el Antiguo Testamento dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo decía, bueno, es un cliché. Pero un día estudiando bien, me di cuenta que cuando Dios te habla, Él te habla trigeneracionalmente. Cuando Dios te habla, no está pensando en ti. Dios está planeando para tus hijos y para los hijos de tus hijos que tú no ves. Por eso es que todas las decisiones que tú tomas hoy van a ir hasta allá. Entonces Salomón fue criado y Dios sabía quién era Salomón. Por eso le dice, pídeme lo que quieras. Porque Dios quiere confiar en nosotros. Pero Él a veces permite cosas como tus $20 que tienes para saber cómo administra los $20. Y luego vienen los 200 y te da los 200 para ver cómo administra los 200. Y luego te da los 2000. Y te permite para ver cómo administra los 2000. Y luego te quedas pensando, ¿y por qué no puedo pasar más allá de ese valor? ¿Por qué Dios no me da más ceros en mi cuenta? Porque si en lo poco le eres fiel, y Dios dirá, si te doy más, te destruyo. Pero yo no quiero destruirte porque yo te amo. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor que tienen todos los recursos del mundo, pero si su hijo tiene 2 años, le da un iPhone de último modelo, con todo lo de ley?
¿A qué me refiero? Con internet, con un plan de pago y todo a su hijo de 2 años. Y le da el iPhone último modelo. ¿Usted lo haría? ¿Le diera a su hijo de 2 años? Yo creo que no lo haríamos, ¿no es cierto? Aunque usted tenga los recursos para hacerlo. Pero ¿por qué no le da si usted tiene los recursos? Dígame, ¿por qué no le da? Porque no tiene la madurez ni la capacidad para saber usar ese tremendo teléfono, ¿no es cierto? Por eso usted no le daría. ¿No se ha puesto a pensar por qué a veces Dios no nos da lo que quisiéramos? Porque Dios trabaja para ayudarte a madurar en tu corazón, no en tu billetera, en tu corazón. Dios trabaja porque permite las crisis que tú mismo te llevas, que tú mismo te pones, no que las mandó, para que tú por dentro madures en medio del dolor. Tú necesitas pasar la posta a tus hijos, y por eso es que cuando tú empiezas y enseñas y entrenas a tus hijos en la madurez de estar en la presencia de Dios, tú estás creando una realeza. Tus hijos van a ser confiables y tus hijos pedirán a Dios lo que sea y Dios les dará, porque van a decir: Dios, yo sé quién fue su padre, yo sé quién fue su madre, yo sé cómo fue instruido este niño. Por eso todo lo que me pida está a su disposición. Entonces, quiero que sepas, para terminar, la buena noticia es que Jesús hizo todo esto para que tengamos la posibilidad de recibir y pasar la posta a nuestros hijos. Quiero que vayas conmigo a Efesios 1:5. Este versículo me ha estado carcomiendo estos días del corazón. Lo he leído, lo he releído. Hay demasiadas cosas en pocos versículos ahí que no acabo de masticar. Anda conmigo a Efesios 1, del 5 al 8. Y dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Si ves lo que dice el último? Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. En otras palabras, esa sabiduría que tuvo Salomón no se quedó dormida hace miles de años. Esa sabiduría que tuvo Salomón es el Espíritu Santo. Y en uno de los versículos en el Nuevo Testamento dice: y pídele a Dios que te dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Cuando tú experimentas a Jesús en tu corazón y sabes que Jesús ya ganó tus batallas, que Jesús se levantó victorioso y que a través de Jesús ahora tenemos las riquezas disponibles para nosotros, entonces ahí empiezas a guardar, estar a solas con Él. ¿Cuántos leen mis blogs que yo pongo y publico en la página web de 180 grados los enlaces? A ver, ¿quién ha leído esta semana el blog que puse? ¿Ya? Si usted vio ese blog que yo pongo, o si usted no tiene todavía, llene la tarjeta de conexión en giratumundo.org y automáticamente le vamos a agregar a nuestra lista. Ahí yo pongo las cosas que Dios me habla y son perlas preciosas que yo las activo en mi día.
las vivo dentro de mí. Esa sabiduría de Dios está disponible para ti, para mí. Nos ha venido por medio del Espíritu Santo. Del Espíritu fluye sabiduría y entendimiento. Cuando tus hijos se conviertan en miembros de una iglesia, allí empieza una nueva etapa para la siguiente generación. Si tus hijos y tú también no tienes un nivel de compromiso con un lugar, con una familia, tú estás demostrando algo, que no tienes madurez, que tienes temor a que pase algo. Por eso en Cuenca, la mayoría de las familias en Cuenca decide últimamente convivir con alguien. ¿Por qué conviven? Por una palabrita, pacto. No les gusta la palabra compromiso, pacto. Cuando alguien tiene abierto, cuando no hay compromiso, no hay pacto, estamos diciendo la puerta está abierta. Cuando quieras, cualquiera de los dos puede salirse. Pero pacto significa esta puerta está cerrada. Y si aquí hay un incendio, aquí lo apagamos juntos y nadie se sale de ahí. ¿Qué da eso? Seguridad. Si ves, ¿por qué crees que este sentido de compromiso, la palabra no me gusta el compromiso, dicen algunos? No me gusta comprometerme. No, ¿qué estás diciendo detrás de eso? ¿Y qué le estás diciendo a tus futuras generaciones? Si te das cuenta. Por eso, si tus hijos un día vienen a ser parte de una familia espiritual, es porque tú les pasaste la posta. Si no, solo les diste una religión. ¿Qué le estás queriendo pasar a tus hijos? ¿Intimidad con Dios? ¿Cómo lo estás haciendo tú contigo mismo? ¿Tú a quién rindes cuentas? ¿Quiénes son tus mentores? ¿A quiénes escuchan? ¿A quiénes les has dado el permiso de que hablen a tu vida? Me encanta cuando algunos vienen y me dicen: Bolívar, quiero que tenga el permiso de hablar a mi vida. Hable sobre mis hijos. Hable sobre mi relación con mi pareja. Hable a mi vida. Yo necesito mentores. ¡Wow! Cuando dicen esto, es increíble. Nosotros también con mi esposa rendimos cuentas de nuestras vidas. Tú no puedes rendir ni tener mentores si esos mentores también no tienen mentores. Porque algunos dicen: no, mi mentor es Dios. Y si ese hombre dice mi mentor es Dios, puede ser que sea muy posesivo en su casa, porque no rinde cuentas a nadie. Y ahí es donde viene el machismo. Pero cuando tú aprendes estos principios que te estoy diciendo y no le tienes temor al compromiso, es increíble cuando vamos desarrollando amistad con algunos, nos van conociendo con nuestras virtudes y nuestros defectos y nosotros también a ellos, y estamos unidos por el amor de Jesús, no estamos unidos porque estamos haciendo juntos bien las cosas. Es lo mismo que un matrimonio. ¿Por qué estás con tu pareja? ¿Por los hijos? ¿Antes te casaste por amor? ¿O ahora estás por lo económico, por las deudas que tienes con ella? ¿Por qué estás unido? ¿Cuál es el nivel del compromiso que tienes tú con ella, con él? ¿A quién están rindiendo cuentas de su relación? Porque tanto hay algunos matrimonios que no caminan en esa dimensión, como hay otros matrimonios o parejas que no caminan en esa dimensión. Cuando tú enseñas estos principios a tus hijos, es importante porque ellos crecen sin rebelión en su corazón. Porque la rebelión en los adolescentes y en los jóvenes es natural. Eso te va a pasar si tienes adolescentes. La rebelión va a salir de ellos y te puedes asustar en el camino. Así que en este día yo quisiera saber quiénes quieren pasar la posta a la siguiente generación. Si tú eres esa persona, cierra tus ojos ahí donde estás. Para poderle pasar la posta a la siguiente generación, en primer lugar necesitas
recibir a Jesús en tu corazón. Si tú estás aquí por primera vez y todavía no has experimentado a Jesús en tu corazón, hoy eres una persona que viene muy habitualmente aquí, pero no has experimentado a Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Di: Padre del cielo, me arrepiento de mis pecados. Yo decido creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y en este momento yo recibo del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por pagar por todos mis pecados. Te invito a mi corazón. Hoy decido ya no vivir independiente como he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Señor, por haber sido independiente, por pasar mi vida como yo quiero y hacer de mi vida lo que yo quiero. Hoy te hago a ti mi Señor y jefe y el Salvador de mi corazón. Perdóname por haber sido independiente. Y ahora quiero hacer una siguiente invitación a todas aquellas personas que quieren pasar la posta a la siguiente generación. Si tú eres esa persona, te invito a ponerte de pie. Si tú quieres pasar la posta a tu siguiente generación y dejar un legado a tu siguiente generación, di esto conmigo: Padre del cielo, me arrepiento y te pido perdón. Por no buscarte con el corazón. Me arrepiento, Señor, porque a veces te busco y a veces no. A veces estoy fuerte, a veces estoy débil. A veces vengo con pasión, a veces vengo con frialdad. Señor, rompe el círculo. Perdóname, Señor. Ahora quiero que pongas tu mano en tu corazón y di conmigo: Señor, yo quiero dejar un legado a mis futuras generaciones. Dame padres, madres espirituales, dame mentores. Quita de mí el corazón huérfano e independiente. Hoy vengo a ti de todo corazón y deseo cultivar intimidad contigo, experimentar tu presencia cada día y que a través de tu presencia yo pueda guiar a mis hijos. Que un día mis hijos se inspiren en mí. Que un día las siguientes generaciones que vengan de mis hijos hablen de mí, que dejé huella en la historia de mi familia. Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder. Yo te necesito. Ahora recibe llenura. En primer lugar, el Señor está quitando culpa. Hay algunos que tienen culpa. Si hay aquí padres que empezaron mal sus vidas, tú puedes arreglarte en el camino. Porque he visto hogares que empiezan bien y terminan mal. He visto algunos que empiezan mal y acaban bien. No importa cómo haya sido tu inicio, pero es el momento de enderezar los pasos. Señor, oro por las mujeres que están solas aquí y que tienen pareja y que no saben cómo guiar a su pareja a Dios. Señor, dales la sabiduría y mientras vienen, llénalas de ti. Señor, oro por los hombres que están aquí y que están luchando en su relación con su pareja por muchas situaciones de la vida. Levántalos como líderes, Señor. Levántales como líderes de sus casas. Oro, Señor, para que levantes la siguiente generación, por los adolescentes, por los preadolescentes que están, los niños que están. Gracias, Señor, por las personas que están sirviendo con los niños. Gracias, Señor, por Gonzalo. Gracias por Vale. Gracias por Jessica. Gracias por Mónica.
que están dejando una semilla en esos chicos, pero yo oro por estos padres que están aquí, para que juntos podamos dejar un legado para nuestros hijos. Que 180 grados no se vuelva solamente una reunión semanal, sino que se vuelva una familia relacional. Oro por nuevos tiempos, Señor, y te doy gracias por tu presencia. En nombre de Jesús. Amén.